Muy buenas noches. Fue y sigue siendo el intelectual mexicano más influyente del último siglo. El hombre que fue poeta y analista social, hijo de la revolución y diplomático. Se cumplen 100 años del nacimiento de Octavio Paz y su historia y sus ideas políticas siguen estando vigentes. Bienvenido, yo soy Esdras Chabot. Fue crítico de todos los autoritarismos y aunque buena parte de la izquierda partidaria lo calificara de derechista, Octavio Paz siempre pensó más allá de las fronteras y de los tiempos. Apostó por la libertad y por la democracia. ¿Qué tal? Soy Pablo Idiar. A 100 años de su nacimiento, el pensamiento político de Paz es objeto de debate. Su crítica al PRI, al presidencialismo, a los caudillos, a un PAN que consideraba demócrata pero provinciano, a un PRD del que desconfiaba por su origen. Son tópicos, todos ellos vigentes en la política cotidiana. Desde esa óptica vamos a ver hoy a Octavio Paz. Soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Se cumplen 100 años del nacimiento de Octavio Paz, pero sigue siendo un personaje, no solamente en términos literarios, en términos intelectuales, sino también en términos políticos, un personaje absolutamente vigente. El pensamiento de Paz sigue vigente y sigue sin ser profundamente estudiado como debería serlo, o por lo menos interpretado. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, y a mí lo que me llama la atención del pensamiento político de Paz al que te referías al inicio, que fue tan cuestionado, que inclusive fue minoritario hace 30 años, 25 años, terminó hoy siendo aceptado por todos. Sus críticos, que no han tenido la capacidad de decir yo estaba equivocado, han aceptado todos los postulados que defendió Octavio Paz. Pero además los han aceptado sin reconocerlo y todavía en un mar de prejuicios, ¿no? Además, yo creo que es importante destacar la figura de Paz en el contexto de un México que para muchos de los jóvenes pues simplemente es una referencia histórica en una realidad. El México de un solo partido político, de restricciones a la libertad de expresión, la figura de un Octavio Paz renunciando a la embajada en la India por lo sucedido en el 68, cuando eso no era sencillo, no era como ahora de que voy, renuncio, me voy y se acabó y a nadie le importa. Había, digamos, presiones de lealtad que eran cuestionables. Eso por un lado. Y por el otro, su paso desde sus orígenes de izquierda, con esta fascinación por las revoluciones, a decir, no, esto no funciona. Esto finalmente ha creado una situación de opresión para muchos y es necesario rescatar los principios de democracia y libertad, que para muchos, decíamos, pues terminaban siendo las opciones de la derecha, cuando simplemente pues, una izquierda no tenía ninguna capacidad de autocrítica en ese momento. Porque quizás la paradoja en todo esto es que Paz toda su vida se siguió definiendo como un hombre de izquierda. Una de las últimas entrevistas que da, que le preguntan si él es liberal, dice, bueno, no, acepto los principios del liberalismo, pero yo no soy liberal, yo soy un hombre de izquierda. Siempre lo que no era de izquierda era la izquierda, ¿no? Exactamente, lo que no era de izquierda era precisamente la izquierda, pero que lo atacó de una manera rabiosa. Incluso hubo una quema de la bandera, del rostro de Octavio Paz frente a la Embajada de Estados Unidos hace muchos años por un pronunciamiento que tuvo con respecto a, no me acuerdo si fue a la Unión Soviética o al régimen castrista concretamente, y había una verdadera euforia antipaz de parte de la izquierda mexicana. Y me parece que le han tenido que dar la razón. Octavio Paz está más vigente que nunca, nos confirma con esto que fue un hombre preclaro, fue un sabio de su época, un hombre del siglo XX, no es del siglo XXI Paz, y creo que hoy está presente en nuestros días y en las aspiraciones de todo país democrático. Y creo que el principio de autocrítica, que es algo que desgraciadamente no existe, menos en un ambiente intelectual, en donde lo que muchas veces se espera es que pues aquello en lo que me equivoqué anteriormente se olvide y ahora me ponga del lado correcto, ¿no? Paz absolutamente en el 74, cuando ve el texto de Solzhenitsyn de Archipiélago Gulag, inmediatamente dice, señores, aquí hay algo que no checa, empieza a generar no solamente la ruptura con ese pensamiento stalinista que era el predominante, sino empieza también a pelear dentro incluso de México por esta idea de libertad, pluralidad, respeto al otro,
algo que en la cultura política mexicana no existía y que todavía nos cuesta trabajo en este momento. Por eso es que hay que rescatar a Paz en ese sentido, más que en otro tipo de, digamos, de figuras que tratan a veces de mitificarlo, ¿no? Sí, perdón, pero eso tienes toda la razón, pero viene desde antes de Solzhenitsyn. Octavio Paz en el año 51 publica un escrito desvinculándose, deslindándose de todas las atrocidades del estalinismo, y que de ahí en adelante fue la bestia negra de la izquierda. ¿Por qué? Porque había roto con un estalinismo que nunca abrazó Octavio Paz, ni siquiera con un comunismo que abrazó. Él fue como delegado a una reunión de escritores en la España republicana en plena guerra civil, en solidaridad con los republicanos. Pero de ahí a catalogar a Paz como un comunista en la época juvenil, yo creo que hay mucha distancia. No, y hasta la distancia, él regresa desencantado. Sí, de exacto. la República Española y de lo que está sucediendo. No hace muchas publicaciones sobre el tema, pero ahí viene la ruptura con Pablo Neruda, ¿no? Exacto. A partir de ahí, Neruda y él, que eran íntimos, él va por Neruda a Sí. ese congreso en la República Española. Ahí comienza el distanciamiento de Paz con Neruda y el distanciamiento de Paz con la izquierda partidaria de México y del continente. Ahora, yo creo que el otro elemento que lo hizo regresar, es cierto, esa crítica la realizó, era el fenómeno de la Revolución Cubana, de lo que implicaba en un momento dado en el 62 esta esperanza de una revolución que por un lado rompía con el imperio Estados Unidos. Hay que recordar que Paz es muy crítico de las políticas norteamericanas de la época y que, bueno, pues en ese sentido la Revolución Cubana le parecía rescatable. El problema es que cuando esta entra en esta fase de convertirse directamente en una opción propia de la Unión Soviética con una limitación enorme en términos de su capacidad, digamos, de aceptar la crítica, ahí es donde Paz dice tampoco, esta fascinación por la revolución hay que hacerla a un lado, y él escribe directamente estos textos donde dice los principios de revolución como de destrucción de lo viejo y de creación de lo nuevo no funcionan, terminan convirtiéndose en otra modalidad más de opresión. Y sobre eso creo que es importante rescatar el pensamiento. Sí, por supuesto. Y también en términos de política interior, ¿no? Hay algo que en estos días se ha olvidado. Se ha hablado mucho del tema de la dictadura perfecta, de Vargas Llosa, en aquel coloquio que organizó Octavio Paz, pero se olvida que en ese coloquio, en medio del coloquio, cuando Mario Vargas Llosa, que es otro pensador fantástico, dice lo de la dictadura perfecta, el que le responde es Octavio Paz, que le dice, esto no fue una dictadura, es un gobierno autoritario con ciertas, pero nunca, ni fue perfecta, ni fue dictadura, y ahí genera todo un debate que también lo convierte en un personaje diferente, de no asimilarse simplemente porque su gran invitado está declarando otra cosa. Era un intelectual, prácticamente el intelectual puro, que no tenía compromisos con ningún personaje y con ningún bando político. Su crítica al sistema del partido único, por supuesto que ahí existió, ahí está el logro filantrópico. Pero cuando Vargas Llosa dice en el coloquio paralelo al que había organizado Nexos con Conaculta, y dice México es la dictadura perfecta, como tú, Jorge, lo recuerdas, fue Octavio Paz el primero en que salió a refutarlo. Esto no es una dictadura. Y expuso sus razones del por qué. Es decir, no estaba casado, desde luego que no con el gobierno, ni con la izquierda, ni con la derecha, pero tampoco con el anti. Era un intelectual, creo yo, puro en el mejor sentido de la palabra. Creo que la parte que hay que también volver a rescatar es esta pasión de Paz por la independencia del intelectual. Sí. Que es muy difícil, por supuesto, la relación entre intelectual y poder. Se acerca porque lo requiere, quiere estudiarlo, lo atrae. Hay que recordar que en la época de los 90 se jugó esta pugna de la que tú mencionas, de los dos grupos, Grupo Nexos, Grupo Vuelta, quiénes eran los intelectuales de la izquierda, los otros considerados de la derecha, y Paz insistía permanentemente de que el papel del intelectual tenía que ser aquel que estuviese relativamente lejos, o por lo menos con una capa que lo defendiera de la tentación de volverse parte del discurso del poder, que termina siendo siempre muy atractivo para un intelectual. Ahora, no le impidió durante 20 años ser diplomático, ¿no? Así es. Ser diplomático, claro. y tomar algunas decisiones. Cuando el gobierno de Carlos Salinas encarcela a la Quina, quien promueve un desplegado en apoyo a la acción del presidente en ese entonces y lo firma en primer lugar fue Octavio Paz. Es decir, no tenía complejos para aplaudir lo bueno sin que ello significara perder su distancia. De la misma forma que renunció a la embajada de la India
cuando se dio lo del 68. Y fue también fue muy notable en la parte del debate con Fuentes, con Carlos Fuentes, la lucha y la discusión sobre el tema de Echeverría. Cuando Fuentes y Benítez decían es Echeverría o el fascismo. Echeverría o el fascismo. Echeverría o el fascismo. Uno de los que salen en contra de esa posición, en un debate público también que provoca un enfrentamiento público con Fuentes, es precisamente la posición de Octavio Paz, ¿no? Yo creo que en ese mismo sentido a Paz le disgustaría mucho esta serie de homenajes que le hacen. Bueno, obviamente todo intelectual y su ego le permiten, a todos nos permite aceptar esto, pero esta idea de mitificar a Paz es algo que el propio Paz estaría en ¿Tú contra crees de que hay una hacerlo. mitificación de Paz? No, En muchas ocasiones esta idea de que se trata es lo que tú decías, el intelectual puro, es gente que ahora sí, de carne y hueso, que tuvo las debilidades propias de lo que era actuar frente a un gobierno autoritario y que no le era fácil, es cierto, a cualquiera, pero que también de una manera muy clara podía o no tenía siempre la capacidad de ser el interlocutor con el otro. Hay que recordar que finalmente las dos escuelas o los dos grupos que se enfrentaron en los 90s, Vuelta por un lado y Nexos por otro, terminaron rompiendo hasta mucho tiempo después por esta incapacidad de encontrar un diálogo común, un elemento en común, y ahí yo creo que pues ahora sí que para bailar el tango se necesitan dos, ¿no? Y en el homenaje a Octavio Paz realizado en esta semana, ahí estuvo en primer lugar Héctor Aguilar Camín, el director y fundador de los fundadores con Flores Cano de la revista Nexos. Así es. No, y además, si vemos a los mejores exponentes de todo lo que es el boom latinoamericano, que muchos se distanciaron de Paz por posiciones políticas, todos terminan reconociendo en Paz. El analista, hay un texto de Cortázar fantástico al respecto, de Vargas Llosa, obviamente, y también el propio Carlos Fuentes termina con el tiempo reconociendo el peso y la trascendencia que tiene Octavio Paz, pero un Octavio Paz que yo estoy de acuerdo, no solamente no lo mitificamos, me parece que en ocasiones hablamos de él, pero no se lo lee, y platicaba, Hablamos de él como si no fuera mexicano. Claro, y se venden cada vez menos sus libros. Bueno, pero eso tiene que ver con que cuando parte de los textos del propio Paz son ya una parte incorporada a esta democracia mexicana, entonces pues como que la asignatura dejó de ser pendiente y se convirtió en un hecho real. Y yo creo que esa es la parte que se rescata. Una buena parte del liberalismo, que finalmente, liberalismo político que él impulsó, es lo que estamos viviendo hoy. Pero salvo el laberinto de la soledad, en los planes de estudios de nada. Todos los niveles, no hay nada de Octavio Paz. Bueno, esperemos que el Fondo Cultura Económica termine de sacar la obra completa de Octavio Paz, que faltan dos tomos, y esperemos que ahora en el centenario natalicio pues, lo termine. Pablo Ezra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Todavía no terminan de confeccionar las leyes reglamentarias de la reforma energética y petrolera cuando sale a la luz pública el primer caso de presunta corrupción. Un proveedor de servicios, oceanografía, consigue un préstamo millonario en dólares de un banco comercial utilizando como garantía unas facturas por pagar de Pemex, supuestamente falsas. El asunto llega al Congreso y decide nombrar una comisión investigadora formada por senadores. El asunto compete, sin embargo, a la Procuraduría General de la República. Ha habido numerosas comisiones investigadoras, entre ellas la del caso Colosio. Ninguna ha dado un resultado que satisfaga a la opinión pública, pero se siguen creando estas comisiones y eso se debe, tal vez, a que no hay confianza suficiente en el sistema judicial.